No te molestes en venir a esta, dijo Marta con una sonrisa que me pareció extraña. Eso fue 3 días antes de la cena de Navidad de la empresa, y si hubiera sabido lo que significaba, quizás me habría ahorrado lo que vino después. Me llamo Antonio García, tengo 46 años y soy un exitoso gestor de cuentas en una gran empresa manufacturera. He estado casado con Marta durante 25 años, novios desde el instituto, mejores amigos desde cuarto de primaria, construimos una vida juntos, una que cualquiera llamaría el sueño español. Un gran chalet en la Sierra de Madrid, cerca del embalse, una hija a la que adoramos y una estabilidad financiera con la que la mayoría solo puede soñar. Pero volvamos atrás. Marta trabaja en diseño gráfico en una prestigiosa agencia de publicidad. Incluso después de todos estos años, todavía sabe cómo hacer girar cabezas. Cabello rubio, penetrantes ojos azules y una figura que de alguna manera desafía al tiempo. Siempre ha sido el tipo de mujer que entra en una habitación y hace que la gente se fije en ella. Y yo estaba orgulloso de eso, orgulloso de que fuera mía, o al menos eso pensaba. Crecimos en la misma calle en un barrio residencial de las afueras. Para cuando llegó nuestro viaje de fin de curso, éramos inseparables. Fuimos juntos a la Universidad Complutense, compartimos un minúsculo piso de un dormitorio y salimos adelante, a pesar de ser estudiantes universitarios, sin un duro. Aquellos fueron los buenos tiempos, de esos que te hacen pensar que eres invencible. Nos reíamos de cómo ya sabíamos convivir incluso antes del matrimonio. Avanzamos rápido. Nos casamos justo al salir de la universidad y tuvimos a Clara unos años después. Clara, nuestra única hija, tiene ahora 21 años y estudia en la Universidad de Salamanca. Está comprometida con Álvaro, un chico sensato de una familia adinerada. La trata como a una reina y honestamente no podríamos haber pedido un mejor partido. La vida era, al menos desde fuera, casi perfecta. Económicamente estábamos más que bien. Marta gana 6 cifras en su agencia y mi salario como gestor de cuentas supera el $500,000 anuales. Hace unos 15 años, compramos una propiedad embargada cerca del pantano por 350.000 euros al contado. La reformamos nosotros mismos y la convertimos en la casa de nuestros sueños. Hoy vale más de 2 millones de euros. Entre eso y nuestros fondos de pensiones, estábamos en una posición muy cómoda. Esa comodidad hizo que lo que sucedió fuera aún más difícil de prever. Durante años, Marta y yo teníamos una rutina. Desayunábamos juntos cada mañana, hablábamos de nuestro día por la noche y sacábamos tiempo para cenas románticas cuando podíamos. Se sentía estable. Ella me contaba sobre el trabajo, sus compañeros y sus plazos de entrega, y yo compartía mis logros y el estrés de gestionar cuentas multimillonarias. Nada extraordinario, pero funcionaba. O eso pensaba. Ahora, mirando hacia atrás, había pequeñas grietas, momentos diminutos en los que parecía distraída o demasiado cansada para hablar de su día, pero los ignoré. Confiaba en ella completamente. Teníamos 25 años de matrimonio y toda una vida de recuerdos. Ella no era solo mi esposa, era mi compañera, mi equipo, y por eso, cuando mencionó casualmente la fiesta de la empresa y me dio una excusa fácil diciéndome que no necesitaba ir, no le di mucha importancia al principio, pero luego lo mencionó una y otra vez. Cada vez sus palabras eran amables, pero el mensaje era claro: Antonio, no hace falta que vayas. Algo no encajaba, y por primera vez en años, lo sentí. Ese fue el comienzo. Esa invitación a la fiesta, esa sugerencia despectiva, fue la chispa que encendió la mecha. No lo sabía entonces, pero todo lo que creía saber sobre mi vida estaba a punto de ser puesto a prueba. Llegó la noche del sábado y yo estaba decidido a ir a esa fiesta. Marta estaba impresionante, más de lo habitual. Llevaba un vestido negro ajustado que abrazaba cada curva, su cabello rubio caía sobre sus hombros y sus ojos azules parecían más brillantes que nunca. Siempre sabía cómo vestirse para destacar entre la multitud, pero esta noche se sentía calculado, como si estuviera montando un espectáculo. Llegamos al lugar del evento, y lo primero que noté fue cómo todos parecían conocerla. Quiero decir, Marta es encantadora, siempre ha sido la mariposa social de los dos, pero había algo diferente
en la forma en que la gente la miraba esta noche. Sonrisas educadas que duraban un segundo más de la cuenta, miradas intercambiadas que se sentían cargadas de significado. Y entonces apareció él. Antes de que pudiera siquiera preguntarle por dónde deberíamos empezar, un hombre, probablemente de unos 50 y tantos años, canoso pero en forma, caminó directamente hacia ella. Su confianza era inquietante. Marta sonrió cálidamente y le tendió la mano, un gesto que se sintió íntimo, como si no fuera solo un colega. Se volvió hacia mí rápidamente, me plantó un beso en la mejilla y lo presentó como Raúl Muñoz, uno de sus representantes de ventas de publicidad. Raúl, el nombre se me quedó clavado en la mente como una astilla. Traté de ser educado, pero algo en él me molestaba. Su sonrisa era demasiado fácil, su risa demasiado ensayada, y la forma en que miraba a Marta no era profesional. Pasamos la siguiente hora socializando, tomando copas, pero yo me mantuve sobrio. Le dije a Marta que conducía yo, pero la verdad era que necesitaba mantener la cabeza despejada. Empecé a prestar atención a cada pequeño detalle. Con qué frecuencia Marta miraba en dirección a Raúl, lo cerca que se paraban cuando hablaban, los toques sutiles en su brazo que duraban un segundo más de lo necesario. La cosa empeoró cuando salimos a la pista de baile. Marta y yo siempre habíamos disfrutado bailando juntos, pero esa noche parecía distraída. Cada vez que la hacía girar, sus ojos recorrían la sala. Seguí su mirada, y allí estaba él, Raúl, de pie al borde de la pista, observándonos con una sonrisa engreída. Juro que el hombre me estaba retando a reaccionar. El punto de quiebre llegó cuando nos sentamos en nuestra mesa para descansar. Raúl caminó directamente hacia nosotros, miró más allá de mí como si yo no existiera, y le pidió a Marta bailar. La arrogancia del gesto me hizo hervir la sangre. Marta debió sentir lo cerca que estaba yo de perder los estribos, porque le sonrió dulcemente y dijo: «Todos mis bailes están reservados para mi marido». Por un momento sentí alivio, pero el destello de ira en los ojos de Raúl me dijo que esto estaba lejos de terminar. Más tarde, Marta fue a la barra a pedir otra copa. La observé desde la distancia, con los nervios a flor de piel. Fue entonces cuando vi a Raúl acercarse a ella de nuevo. Esta vez, su conversación fue más tranquila, más intensa. Marta lo miró con una expresión de súplica, sus labios moviéndose lo suficiente para que yo pudiera leerlos. Ella dijo: «Lo siento, cariño». Eso fue todo. Me quedé allí congelado, con todas las alarmas de mi mente sonando. Cariño. La palabra resonaba en mi cabeza. ¿Quién demonios era este hombre para ella? Pasé el resto de la velada observando cada interacción, cada mirada, cada susurro. Estaba claro para mí que algo estaba pasando, y todos en esa sala parecían saberlo. La gente nos miraba, me miraba a mí con lástima en los ojos, como si yo fuera la última persona en entender un chiste cruel. Cuando finalmente llegamos a casa, confronté a Marta en el coche. «¿Qué está pasando entre tú y Raúl?», pregunté, manteniendo mi voz lo más firme que pude. Ella le restó importancia. Me llamó paranoico. Dijo que Raúl era solo un compañero de trabajo, pero su tono era demasiado tranquilo, demasiado practicado. Quería creerle, realmente quería, pero esa noche, mientras ella yacía a mi lado en la cama fingiendo dormir, supe una cosa con seguridad: necesitaba respuestas, y no iba a parar hasta conseguirlas. Los días posteriores a esa fiesta fueron tensos. Marta actuaba como si todo fuera normal, como si yo hubiera imaginado todo el asunto. Sonreía, se reía de mis chistes, e incluso cocinaba mis platos favoritos, pero yo no podía sacudirme las imágenes de esa noche. Las miradas, los susurros, la forma en que ella había dicho: «Lo siento, cariño», me estaba carcomiendo vivo. Decidí que necesitaba la verdad, y no solo palabras. Las palabras podían ser retorcidas, desestimadas. Necesitaba pruebas, algo innegable. Así que hice lo que cualquier hombre en mi posición podría hacer. Contraté a un detective privado. Su nombre era Luis Moreno, un tipo serio y eficiente que venía muy recomendado. Le conté todo, lo puse todo sobre la mesa, y le pedí que averiguara si había algo entre Marta y Raúl. Luis fue eficaz y no perdió el tiempo. En una semana, empezó a enviarme actualizaciones. Las primeras fotos me golpearon como un puñetazo en el pecho. Allí estaba ella,
mi esposa, entrando en un hotel de carretera con Raúl. Parecían informales, cómodos, como si esto fuera rutina. Otra foto los mostraba besándose en el aparcamiento, completamente ajenos al mundo que los rodeaba. Me dije a mí mismo que esperara hasta que Luis tuviera todo, antes de confrontar a Marta. Necesitaba la historia completa. Durante las siguientes semanas, la evidencia se acumuló. Más fotos, grabaciones de video, incluso grabaciones de audio. Era peor de lo que había imaginado. No solo se escapaban durante las pausas del almuerzo. Esto era una aventura en toda regla. Había grabaciones de Marta hablando sobre su arreglo de esposa de oficina, riéndose de lo fácil que era ocultarlo. La parte más difícil fue escucharla hablar de mí. Antonio nunca sospecharía, dijo en un clip, con la voz ligera y despreocupada. Está demasiado ocupado con el trabajo para darse cuenta. Eso dolió. Me había subestimado, me había descartado, como a un tonto despistado. Cuando Luis me entregó el informe final, me senté en mi coche fuera de su despacho durante lo que parecieron horas. Pasé las páginas, mirando las fotos, leyendo las transcripciones. El peso de todo se asentó sobre mis hombros. Esto no era solo un error o un momento de debilidad. Marta había estado viviendo una doble vida, y todos a su alrededor lo sabían. Todos, excepto yo. Esa noche, llegué a casa y actué con normalidad. Marta me saludó con una sonrisa, preguntó por mi día y siguió con sus cosas como si no tuviera nada que ocultar. La observé de cerca, cada movimiento, cada palabra. Era exasperante lo buena que era fingiendo. A la mañana siguiente, decidí que era el momento. Durante el desayuno, coloqué el sobre con todas las pruebas sobre la mesa. Marta, comencé, manteniendo la voz calmada. Tú nunca me traicionarías, ¿verdad? Ella se congeló, con el tenedor suspendido en el aire. Por supuesto que no, dijo, con tono defensivo. ¿Por qué preguntas eso? Sin decir una palabra, saqué la primera foto y la deslicé por la mesa. Ella la miró fijamente, su rostro perdiendo el color. Luego puse otra y otra. Con cada foto, su expresión cambiaba del shock al pánico. Antonio, esto no es lo que parece, balbuceó, con la voz temblorosa. No lo amo, es solo físico, no significa nada. Me incliné hacia adelante, con la voz fría. Significa todo para mí. Sus excusas brotaron después de eso, como era solo una aventura, como nunca dejó de amarme, como pensó que nunca me enteraría, pero nada de eso importaba. Tenía la prueba que necesitaba, y no había vuelta atrás. En ese momento, sentado a la mesa con la mujer que había amado durante 25 años, sentí que algo dentro de mí cambiaba. La confianza había desaparecido, rota en pedazos que sabía que nunca podrían volver a unirse. Si descubrir la aventura de Marta no fuera lo suficientemente malo, lo que sucedió después dolió aún más. Después de nuestra confrontación en el desayuno, las cosas estaban tensas en la casa. Marta seguía intentando disculparse, intentando explicar, pero cada palabra que decía solo me enfadaba más. Fue un error, afirmaba. No significa nada. Una aventura de un año, y quería que creyera que no tenía importancia. Necesitaba espacio, así que decidí centrarme en el trabajo durante unos días. Pero entonces llamó Clara. Mi hija, mi orgullo y alegría, siempre fue un punto brillante en mi vida, así que, cuando su nombre apareció en mi teléfono, pensé que tal vez esta era la distracción que necesitaba. Hola, cariño, dije, tratando de sonar normal. Pero en el momento en que empezó a hablar, supe que algo andaba mal. Papá, dijo vacilante, acabo de hablar con mamá, está muy disgustada. Dice que la has echado de casa. ¿Qué está pasando? Mi corazón se hundió. No había echado a Marta, no todavía, pero estaba claro que ella ya había empezado a tergiversar la historia. Respiré hondo y le expliqué todo. Le conté a Clara sobre la aventura de Marta, sobre Raúl y sobre cómo había estado sucediendo durante más de un año. Su respuesta, papá, no es para tanto. Pensé que la había escuchado mal. No es para tanto, repetí. Clara, tu madre me traicionó. Me mintió durante un año. Ella suspiró, como si yo fuera el irracional. Papá, es el siglo XXI. La gente tiene aventuras. Pasa. Los hombres lo hacen todo el tiempo, y nadie hace un gran escándalo al respecto.
Yo nunca le hice eso a tu madre, espeté. Nunca la traicioné, ni una vez. Su tono cambió entonces, defensivo y casi condescendiente. Bueno, tal vez deberías haberlo hecho. Tal vez no estarías tan alterado por esto. Papá, necesitas dejarlo pasar y dejar que mamá vuelva a casa. Es tu esposa y te quiere. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija se estaba poniendo del lado de su madre, actuando como si yo fuera el villano por estar herido. Se sintió como una traición encima de otra traición, pero empeoró. Por cierto, añadió Clara casualmente, conozco a Raúl. Es un gran tipo. Mamá y yo estuvimos hablando, y creemos que debería venir a la boda. ¿Qué? Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Es importante para mamá, dijo Clara, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y honestamente, a mí también me cae bien. Si mamá quiere que esté allí, debería ser parte del día. Tal vez incluso podría acompañarla por el pasillo contigo. Se acabó. Si Raúl está en tu boda, Clara, dije con voz fría, entonces yo no estaré. Hubo una pausa, y luego dijo, papá, estás siendo ridículo. No, respondí firmemente. ¿Quieres a Raúl allí? Bien. Deja que él juegue al padre de la novia, porque yo no lo haré. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Me temblaban las manos, y sentía una opresión en el pecho. Siempre había estado ahí para Clara, siempre la había apoyado, y ahora me estaba tirando a los leones para defender a su madre y a un tipo que apenas conocía. Esa noche, Marta intentó hablar conmigo de nuevo. Entró en el dormitorio, con lágrimas corriendo por su rostro, y me rogó que arregláramos las cosas. Pero luego tuvo la audacia de añadir, quiero que arreglemos esto, Antonio, pero también quiero seguir viendo a Raúl. Necesitas aceptar eso. Me quedé mirándola, completamente insensible. Marta, dije en voz baja, tienes que irte. Ella no lo hizo, no todavía, pero en ese momento algo se rompió dentro de mí. Mi esposa, mi hija, no eran las personas que yo pensaba que eran, y por primera vez me di cuenta de que estaba solo. Para cuando Marta me dijo que quería arreglar las cosas mientras seguía manteniendo a Raúl en el panorama, algo dentro de mí hizo clic. Ese fue el momento en que supe que había terminado. No solo con ella, sino con toda la vida que habíamos construido juntos. Nuestro matrimonio, nuestro hogar, las rutinas, incluso los sueños, ahora no eran más que una fachada. Pero no me iba a ir con las manos vacías. Si Marta y Raúl pensaban que podían humillarme y marcharse de rositas, se iban a llevar una sorpresa. Empecé a planear en secreto. Años, gestionando cuentas, me habían enseñado a pensar estratégicamente, y esto no era diferente. Primero, necesitaba asegurar mis finanzas. Marta podía ser buena en diseño gráfico, pero cuando se trataba de dinero, me dejaba todo a mí. No tenía idea de cómo estaban estructuradas nuestras inversiones o cuánto de nuestros activos eran líquidos. Eso me dio la ventaja. El paso 1 fue mover todo lo que pude. Transferí una parte sustancial de nuestros ahorros a una cuenta en el extranjero, bajo un nombre que ella nunca podría rastrear. Luego, pedí un préstamo hipotecario sobre nuestra casa, uno considerable. Marta siempre había presumido ante sus amigas de que éramos dueños de la casa sin cargas, pero eso nunca fue del todo cierto. Claro, habíamos pagado la hipoteca original, pero refinanciar para inversiones era un movimiento común para mí. Ella, simplemente, nunca se molestó en preguntar. Una vez aprobado el préstamo, también pedí dinero contra su BMW. Valía unos 45.000 euros, y logré asegurar 40.000 euros contra él. Cada céntimo fue directo a cuentas que ella nunca vería. Esa deuda, toda a su nombre. Trabajé en esto discretamente durante semanas, usando cada momento libre para finalizar mi plan. Mientras tanto, actuaba como si estuviera superando la traición. Le dije a Marta que podíamos intentar arreglar las cosas. Ella parecía aliviada, incluso engreída, como si hubiera ganado. Poco sabía ella que cada día que pasaba en el hotel con Raúl era otro día que yo me acercaba más a quitarle la alfombra de debajo de los pies. En el trabajo, las cosas se alineaban perfectamente. La empresa estaba pasando por una fusión y me ofrecieron un paquete de indemnización por despido voluntario por valor de más de 500.000 euros. Lo acepté sin dudarlo y arreglé que los fondos se transfirieran directamente a mi cuenta en el extranjero.
Luego vino la siguiente pieza: cortar los gastos de la boda. La boda de ensueño de Clara, cancelada. Llamé a la organizadora, le informé que no pagaría nada y sugerí que Clara le pidiera ayuda a su papá de oficina. La organizadora estaba atónita, pero no me importó. Si Clara quería ponerse del lado de Marta y Raúl, podía lidiar con las consecuencias. Finalmente, necesitaba que Marta firmara algunos documentos sin darse cuenta de lo que eran. Creé pólizas de seguro de vida falsas y la convencí de que eran parte de un nuevo programa de la empresa. Una noche, después de unas copas de vino, le llevé los papeles y le dije que necesitábamos firmarlos para que tuvieran validez legal. Estaba lo suficientemente alegre como para aceptar sin leer una palabra. Su firma selló el trato. Todo el proceso tomó unos 2 meses, pero al final estaba listo para desaparecer. La casa, el coche, las deudas, ahora eran su problema. El banco vendría a tocar la puerta muy pronto, pero para entonces yo ya estaría lejos. La parte más difícil fue mantener la cara seria cada mañana. Me sentaba frente a Marta en la mesa del desayuno, escuchándola hablar sobre sus planes para nosotros. Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de lo lejos que había caído de la mujer que una vez amé. Pero mantuve la calma, asintiendo y sonriendo, mientras contaba silenciosamente los días. El último día, entregué mi tarjeta de identificación de la empresa, hice una maleta y salí por la puerta sin mirar atrás. Para cuando Marta se dio cuenta de lo que había sucedido, yo sería un fantasma. Ella pensó que había jugado conmigo, pero no tenía idea de que yo había estado 5 pasos por delante todo el tiempo. Cuando finalmente me alejé, se sintió como respirar aire fresco, después de estar atrapado en una habitación llena de humo. Era libre, pero sabía que la tormenta apenas comenzaba para Marta y todos los demás que pensaron que podían tratarme como a un tonto. La primera grieta apareció una semana después de que me fui. El préstamo sobre la casa se hizo efectivo y el banco no perdió tiempo en contactar a Marta. La tomó por sorpresa. Durante años había vivido bajo la ilusión de que la casa estaba totalmente pagada. Ahora había una deuda de 2 millones de euros vinculada a ella y no tenía idea de cómo manejarla. El BMW, la misma historia. Los pagos comenzaron a acumularse y sin mis ingresos, Marta no podía seguir el ritmo. Me imagino que llamó a Raúl pidiendo ayuda, pero por lo que escuché, él tenía sus propios problemas. Su esposa se enteró de la aventura gracias a mí y solicitó el divorcio. Se quedó con la casa, la mayoría de sus activos, e incluso logró que lo despidieran de su agencia de publicidad. Aparentemente, ella era una accionista importante y movió algunos hilos. Raúl pasó de ser un pez gordo de las ventas a conducir un coche viejo y destartalado para una compañía de BTC. Mientras tanto, Clara tampoco estaba teniendo el final de cuento de hadas que esperaba. Después de cortar los fondos de la boda, llamé a Álvaro, su prometido, y le conté todo. Incluso compartí grabaciones de Clara desestimando la aventura como si no fuera gran cosa. Álvaro estaba devastado. Canceló el compromiso y dejó a Clara lidiando con las consecuencias. Sin un prometido rico que la mantuviera y sin un padre dispuesto a rescatarla, Clara se mudó con Marta. Terminaron en un piso de 2 dormitorios, en una parte conflictiva de la ciudad. Por lo que escuché, el lugar era apenas habitable, pero era todo lo que podían permitirse después de que Marta perdiera la casa y su coche. Podría haberme detenido ahí, pero quería asegurarme de que Marta entendiera la profundidad de sus errores. Dejé copias de las pruebas de la aventura con la esposa de Raúl y con el jefe de Marta. Su reputación en el trabajo se desmoronó y finalmente fue despedida. Lo último que escuché fue que estaba trabajando como camarera en un bar de carretera. En cuanto a mí, me establecí en la Costa del Sol, un nuevo comienzo, clima cálido y nadie a quien rendir cuentas más que a mí mismo. Compré una camioneta y una caravana, ambas pagadas en efectivo y registradas a nombre de mi primo. Mis finanzas estaban seguras en cuentas en el extranjero y encontré un gran trabajo con una de las grandes empresas aquí abajo. De vez en cuando escucho cosas sobre Marta y Clara. Están luchando, sin duda, y Raúl es igual de miserable, pero no siento lástima por ellos. Tomaron sus decisiones y ahora están viviendo con las consecuencias. Mi vida ahora es mejor de lo que jamás imaginé. Me despierto cada día con la mente despejada, sin mentiras, sin dramas.
El sol siempre brilla, y el futuro se siente totalmente abierto. Puede que haya perdido un matrimonio y una familia, pero encontré algo mucho más valioso: la libertad.